Hello. Good morning to everyone. People, tell me, how are you today? Good morning, teacher. Profe, buenos días. Hello, good morning. People, welcome to this new session. I'm really happy to have you here and excellent. So, remember, today we will work the worksheet 2.8, all right? So please download the worksheet. We have the worksheet 2.8. And don't forget the password to check your attendance. That's really important. This is the password and this is the worksheet we are going to use today. All right, people. Today we have a really interesting topic and we're going to see. Today we are going to talk about relational database and SQL. El día de hoy vamos a tratar un tema, ¿cierto? Que nos habla de las bases de datos relacionales, Relation Database and SQL. Entonces vamos a mirar término por término para que nos podamos, sobre todo las personas que no tienen mucha idea de qué es esto, vamos a ver. Lo primero que debemos ver es qué es database. ¿Qué es una database? Profe, es una ¿Alguien tabla sabe? donde se almacena información. Perfecto. Entonces es una tabla con información o podemos decir pues es una base de datos, ¿cierto? Entonces creo que en español es BD, base de datos, ¿cierto? Ahora tenemos relacional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así que una base de datos relacional? Estamos hablando que tienen relación. ¿Qué podemos decir al respecto de una base de datos relacional? ¿Qué quiere decir relacional o a qué hace referencia cuando hablamos de algo relacional? Profe, que en circunstancias tienen de una a muchas relaciones o de muchas a muchas, cosas así. Ok. Cuando nosotros hablamos de una relación, ¿cierto? Relacional, hablamos de una conexión, ¿cierto? Que hay una relación o una conexión. Entonces hablamos de connection. Entonces, relational puede ser lo mismo que connection. Es decir, que todas estas bases de datos están conectadas. Son independientes por sí solas, pero están conectadas de alguna forma, como lo podemos ver en este ejemplo, ¿sí? Tengo mi primera base de datos que se llama Movies y tengo otras bases de datos como Movies Directors, Movie Stars and Movies Genres. También son bases de datos independientes. Acá tengo otra que se llama Directors, Stars and Genres. Y como ven, todas están conectadas, están relacionadas por algún punto en específico, ¿sí? Hay algo que los hace que las podamos conectar y así simplemente yo pueda utilizar la información en todas las tablas o pueda realizar una búsqueda en todas las tablas solo con un simple comando, ¿sí? Por el contrario, si yo tengo las bases de datos sencillas, sin la conexión, yo tendría que hacer una búsqueda en cada una de las tablas. Una búsqueda acá, otra búsqueda acá, otra acá, otra acá.
y me tomaría más tiempo encontrar mi información. Entonces, eso es una base de datos relacional o una relational database, ¿cierto? Son bases de datos que están conectadas, que tienen una relación, por tanto, me permite encontrar información rápidamente. ¿Listo? Ok. Bueno. Después tenemos SQL. ¿Alguien sabe qué es esto de SQL? ¿Para qué sirve? El lenguaje estructurado de consulta. Ok, excellent, Juan. Thank you very much. Entonces, SQL es Structured Query Language, ¿cierto? Un lenguaje estructurado de consulta. Este SQL es el lenguaje que utilizamos para trabajar este tipo de tablas, estos tipos de bases de datos. Lo vamos a utilizar para crear estas tablas, para hacer las búsquedas, para editarlas, para borrar información, agregar información, todo lo que vamos a hacer. Ese lenguaje de programación que utilizamos con las bases de datos lo vamos a llamar o se llama SQL. Se puede letra por letra SQL, ¿cierto? O SQL en español, SQL en inglés, o lo podemos llamar SQL. Listo, entonces recuerden, SQL es simplemente el lenguaje de programación que utilizamos para la creación de las tablas. Realmente no es, no es algo tan complicado, pero es de mucho cuidado. Listo. Entonces, a manera de introducción es importante que ya tengamos estos conceptos claros, básicos, de una forma básica, ¿cierto? Entonces, hablamos de a relational database and SQL. Listo. Hasta este punto, do you have any question about this? Everything is just okay. Yes. This is just the introduction, right? Okay. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alzan la mano o cualquier cosa, pues preguntan, ¿listo? So, what is our objective for today? We have that you will design a relational database table to show your understanding of the topic. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que al final ustedes van a crear o van a dibujar, digámoslo así, su propia base de datos relacional para mostrar la comprensión del tema, específicamente conectando las tablas. Digamos que hacer tablas o hacer bases de datos independientes es lo más sencillo. Lo que el punto o el meollo del asunto es poderlas conectar de forma correcta. Listo, entonces este es nuestro objetivo del día de hoy y por acá tenemos el vocabulario. Entonces vamos a pasar al vocabulario del día de hoy. Bueno, entonces lo primero que tenemos es una base de datos relacional. Como yo les decía, tengo mi primera base de datos con información propia y tengo una segunda base de datos con información propia. Entonces lo que voy a hacer es conectarlas con una tercera base de datos que se genera como resultado. Y como ven, esta lo voy a conectar a través del nombre y esta a través de la etiqueta. Y genero mi tercera tabla, ¿cierto? La cual me permite consultar información de las otras dos tablas. Listo, si yo en esta tercera necesito traer o consultar alguna información que se encuentra en las otras dos tablas, lo puedo hacer sin ningún problema porque están conectadas. ¿Listo? Eso en palabras sencillas, así es como funciona el Relational Database. All right. Entonces miremos acá. Relational databases are also called SQL databases. Entonces nos dice que estas bases de datos relacionales también son llamadas bases de datos SQL, ¿cierto?
Entonces, cualquiera de las dos formas es lo mismo. Entonces, miremos. SQL stands for. Entonces, lo que significa SQL es Structure Query Language, como nos decía Juan, ¿cierto? Structure Query Language. Entonces, lenguaje estructurado de consulta. Es para hacer las consultas, las búsquedas, todo esto. Entonces, lo usamos ¿para qué? Para ejecutar búsquedas o consultas, para recuperar información. Vamos a utilizar este SQL para editar la información, lo vamos a actualizar, vamos a borrar o vamos a ingresar nueva información. ¿Listo? Entonces SQL lo utilizamos para absolutamente todo en nuestra tabla. Acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Tengo dos tablas, la tabla Students y la tabla Courses. ¿Sí? Y estos los conecto con cuántos cursos takes course, cuántos cursos toma cada estudiante de acuerdo pues, al registro, ¿cierto? Entonces, lo mismo. Ahora vamos a entrar un poco más a fondo y entrar un poco más en materia. Acá también, Listo. Por acá tenemos entonces nuestro vocabulario. El primer término que tenemos es row. Pues cuando hablamos de row, hablamos de esto, de las filas, ¿cierto? Que son horizontales. Entonces, row son horizontales. Y después tenemos column, que sería lo contrario, que serían las columnas que son verticales. Algo, digamos que ya lo sabemos, ¿listo? Row, horizontales, filas, y column, verticales, columnas. Después tenemos un término que nos dice integer, ¿cierto? Y dice, an integer is a whole number from the set of negative, non-negative, positive, and zero numbers. ¿Listo? Entonces, an integer es un número entero. ¿Listo? Digamos que integer, si nosotros estamos programando en SQL y resulta que el tipo de información que vamos a ingresar es un número entero, le ponemos integer. Por ejemplo, bueno, pongámosle ID. Yo digo que el número de documento, ¿cierto? Este sería el ID. El documento tiene que ser un número entero, no puede ser un decimales ni nada por el estilo. Entonces, el tipo de información que se debe ingresar es un entero. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí o alguna pregunta? Perfecto, entonces sigamos por acá. Ahora vamos a hablar de un string. Entonces, ¿qué es un string? Is any series of characters. Entonces, un string es una cadena, una serie de caracteres, ¿cierto? Simplemente como puede ser hello world, es un string, es una cadena de caracteres, o este, que tiene una combinación alfanumérica de letras y números. También es un script, perdón, un string. Entonces dice, a string is any series of characters that are interpreted literally by a script. Ahora mi pregunta, ¿qué es un script? ¿Alguien sabe qué es un script? Una cadena de caracteres, profe. Señor. Una cadena de caracteres. Ese sería el string, pero este de acá, el script. Dice que un string es una serie de caracteres que son interpretados literalmente por un script. Como unas etiquetas por ahí. No, como una función donde muestre o ejecute algo. No sé. Exacto. No estoy seguro si el script tenga traducción. Yo creería que no. No es buena idea traducirlo, pero entonces dice, el script es un documento que contiene instrucciones escritas en códigos de programación
¿Sí? Entonces el script puede ser un documento ya hecho con instrucciones. Yo simplemente lo puedo utilizar para realizar alguna función, ¿cierto? O me dice que también es un lenguaje de programación que ejecuta diversas funciones en el interior de un programa de computadora. Dice, los scripts se encargan de cumplir las siguientes funciones: combinar componentes, interactuar con el sistema operativo o con el usuario, controlar un determinado programa o aplicación, configurar o instalar sistemas operacionales, especialmente en los juegos. Se usa para controlar las acciones de los personajes. Y pues digamos que se tiene ActionScript, JavaScript, Lua, PHP, Python, Shell Script, Ruby, and VS Script. Sí, entonces un script es eso, simplemente puede ser, como nos dice acá, un documento ya creado, ¿cierto? Como un guión, algo a seguir, algo que ya está hecho y lo podemos seguir para ejecutar una función específica, o ya literalmente es un lenguaje de programación, que es el encargado de ejecutar lo que nosotros, o de leer lo que nosotros escribimos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos example of a string. Esto sería un string, ¿cierto? Y aquí me dice print example variable equals example. Entonces, el script, él es el encargado de hacer la lectura de esto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer entonces el script? ¿Qué resultado me va a arrojar? De acuerdo a esto que está acá. Va a imprimir un resultado de una variable o de un ejemplo que se haya escrito. ¿Mm? Ujú. Exacto, va a imprimir. El script hace la lectura y literalmente, como lo dice acá, interpreta literalmente lo que hay acá. Si no está bien hecho, pues por eso nos arroja el error, ¿cierto? Pero en este caso, ¿cierto? Nos dice que nos va a imprimir. Entonces, a string es una cadena de caracteres, es lo que escribo, algo que se escribe. Y el script es ese programa que se encarga de hacer la lectura de lo que escribo, es el que va mirando. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien. ¿Tenemos alguna pregunta o algo que agregar? Sí. No, señor, vamos bien. Ok, perfecto. All right. So here we have a table. Pues es bastante transparente, que es una tabla. Es una tabla, ¿cierto? Pero pues también si nos vamos al mundo real, nos habla de una mesa, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. En el mundo real, digamos, no nos habla de una tabla, sino de una mesa como tal. ¿Listo? Pero aquí estamos hablando de un table. Y después hablamos de set of data. Vamos a hablar de un conjunto o un grupo de información, como lo vemos aquí en azul. Todo esto es a set of data. Un conjunto de información, un grupo de información específica. Todo esto. Right? Set of data and table. Después tenemos label. Entonces, label es un verbo. Bueno, lo vamos a tomar como verbo, que es el verbo etiquetar, ¿cierto? To put a word or words on something to identify or describe it. Entonces vamos a marcar algo, ¿para qué? Para identificarlo o describirlo, y esa acción le llamamos label. Aquí está en pasado, sí, pero si le quitamos esto, ed, nos va a quedar en presente, ¿cierto? Etiquetar o etiquetado. ¿Cómo así? Entonces, cuando esto que se hace acá
marcar cada una de las casillas se le llama label, o sea, las estamos etiquetando, ya sea para que las podamos identificar, como en este caso, o de pronto para describirlas. Vamos a hacer la descripción de lo que hay allí dentro. ¿Listo? Entonces, así, cuando ingresamos a información o marcamos cada una de estas tablas, cada una de estas filas o columnas, les vamos a llamar label. Las estamos etiquetando. ¿Listo? Ok. Después tenemos management, ¿cierto? Vamos a tener esta palabra que es management y tenemos varios sinónimos. Como lo son direction, government administration, control, supervision, guidance, conduct, command, handling, and leadership. Entonces, management hace referencia a la administración, a la dirección, a la supervisión, a la guía, a la conducción, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos de la administración. ¿Qué podemos administrar? Entonces le ponemos project management. Podemos administrar proyectos. Podemos administrar inclusive bases de datos. Por ejemplo, Relational Database Management, la administración de bases de datos. No sé, podemos hablar de Money Management, administración del dinero o System, administración de sistemas. Bueno, miles de cosas podemos administrar y lo vamos a llamar management. Bueno, y finalmente tenemos queries. Hablamos de query, ¿cierto? Entonces, query es lo mismo, podríamos decir que es literalmente lo mismo que una question, que una pregunta, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre query y question? Que query trata de ser más específica y trata de ser más amplia, más detallada. O sea, una query pide información más específica. En cambio, una pregunta puede ser más banal, llamémoslo así. Una pregunta puede ser más banal. La query no tanto. Sería como la diferencia. Entonces, por eso digamos que se le llama queries. Entonces, ¿qué son queries? Queries are a way of searching for and compiling data from one or more tables. Running a query is like asking a detailed question of your database. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las queries? Son una forma de buscar o compilar información de una o más tablas, ¿sí? Ejecutando una query o una consulta es como realizar o hacer una pregunta detallada a tu base de datos. ¿Listo? Y bueno, ese sería todo el vocabulario de esta sesión. Entonces hablamos de query, management, ¿cierto? Hablamos de label, la pronunciation, label, table, set of data. Vamos a hablar de string, ¿cierto? Bueno, por ahí le agregamos script, que script no hace parte de acá, pero pues también está. Script and string. Row, column, and integer. All right, people, so again, do you have any question or comments about this? Preguntas, dudas acerca de esto. No, profe. Okay, perfecto. Okay, just give me one.
Ok, entonces vamos a ver una serie de videos que nos van a ayudar a entender completamente en qué consiste o cómo funcionan estas tablas. ¿Listo? Les voy a compartir el video inicialmente, uno de estos videos. Este es el video number one. Perfecto. Y por WhatsApp. Entonces, lo que quiero que miremos al ver el video es respondamos esta pregunta. What is a primary key? También vamos a responder esta otra pregunta que nos dice, what is a foreign key? ¿Cierto? ¿Cómo así? ¿Qué es una clave o una llave primaria y qué es una clave o llave externa? ¿Sí? Mm, y otra, bueno, ahí les voy de pronto agregando información importante, más importante, ¿listo? Este video no es largo, creo que va a 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos y medio. Recuerden que pueden activar los subtítulos en español. Voy a mostrar. Recuerden, configuración subtítulos, inglés generados automáticamente. Nuevamente vamos a subtítulos y le damos traducir automáticamente. ¿Sí? Y buscamos pues la parte de español. Y ya nos va a quedar con los subtítulos en español. ¿Listo? Entonces, inicialmente vamos a mirar qué es o what is a primary key, qué es un primary key y what is a foreign key. Eso es lo que vamos a buscar principalmente. ¿Listo? Bueno, entonces nada, manos a la obra, vamos a ver el video. Les va a dar 5 minutos. Entonces a las 6:40 retomamos para socializar la información que estamos buscando. Yo creo que les voy a ir poniendo algunas preguntas. ¿Listo? Sí, Sergio. Disculpe, profe, me gusta. ¿Dónde puedo encontrar el link de ese WhatsApp? Claro que sí. Primero yo se los envié al correo, en el primer correo que les envié cuando les envié la invitación y el link y todo este tipo de cosas. Y ya, bueno, Listo, profe, ya lo lo recibimos. compartí. Y aquí está, ya lo envié. Pues no sé, ¿tienes acceso al chat de Teams de esta clase? No. Porque si no, entonces sería bueno que trataras de ingresar desde el navegador, como incógnito o algo así, y ahí sí podrás tener acceso al chat de Listo, este profe, voy. Teams. Listo.
Listo, profe, tengo acceso al chat. Perfecto. Aquí está el link de WhatsApp para que te puedas unir. Y voy a compartir el link del video para que si algo lo podamos ver nuevamente. Gracias. WhatsApp y el video. Muy bien. All right, my dear friends. Listo, ¿cómo nos fue con el video? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda al respecto? Bueno, listo. Entonces, hablemos de esto. What is a primary key?
Entonces, ¿qué es un primary key y cuál es su importancia dentro de nuestras tablas o dentro de una tabla? ¿Quién dijo yo? Son como los campos que enlazan, la información. Profe, se trata del atributo único que tiene una tabla, que lo hace más fácil en su identificación. Perfecto. Entonces, el primary key es el campo que permite hacer la conexión con otra tabla, un dato común, adicional es único. Ok, Ricardo, Juan, Pablo, etc. Entonces, el primary key, primero, o sea, lo primero, más que irnos a que nos permite la conexión, no, es el que nos permite identificar la información que existe en una tabla, ¿cierto? Es ese dato único, exclusivo, que me va a permitir identificar a cada uno de estos atributos o aspectos dentro de una tabla. ¿Sí? Sin ese primary key, yo podría tener información mezclada dentro de una sola tabla, porque hay datos que se podrían repetir, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos nuestra base de datos que nos habla de, bueno, una base de datos sobre personas y tenemos ese dato único como el nombre, existe la posibilidad, y es muy probable que varias personas tengan el mismo nombre. Por lo tanto, se va a generar una combinación de información que no nos va a servir porque nos va a omitir o vamos a perder información. Por eso ese primary key sería la cédula, ¿cierto? Porque es un dato único y exclusivo para cada persona. Podría llegar a ser un número de teléfono también dependiendo pues del contexto que tengamos. Ese sería un primary key. Esa sería la función principal del primary key. Después tenemos el foreign key. Entonces, como ustedes decían, el foreign key es esa clave externa y es ese que me permite conectar con otra base de datos. Esto es bastante y súper importante para que podamos entender y hacer hacer una base de datos relacional. ¿Listo? Por ahora, lo importante es eso, que sepamos o comprendamos que es un primary key y un foreign key. Entonces, el primary key es el dato único de una tabla, ¿cierto? Que la identifica. Y el foreign key es ese dato que permite conectar dos tablas. ¿Listo? Vamos a ver otro video, pero este sí lo voy a proyectar yo, donde digamos que esta persona va a crear y nos va a explicar mucho más a fondo en qué consiste esto del primary key. Bueno, no lo va a explicar, pero va a mostrar cómo funciona, cómo crea y cómo genera sus bases de datos. ¿Listo? Entonces vamos a ir acá y vamos a ver entonces el video. Relational databases. In this video, we're going to look at our database, one that holds student information and classes information. So we'll have a list of students and a list of classes, and we'll have to combine that data in some way. For the students, we might have information such as a student ID, the student name, and what operating system they're using. And of course, we might have a lot of other information, their address, all sorts of things. For the class, we can have a class ID, a class name, an instructor, and again, all sorts of other information. If we look at the student table itself,
We might have a table that looks something like this with the student ID, the name, and the operating system. And student 1 listed there is Fred Fisher, who uses Windows as an operating system. And student 1002, Ralph Squid, who uses OS 10. And student 1003 and 1004, all of that information about the students. Now with this, if we're trying to refer to one of these records, one of these students, we can't do it by name because we might have two students with the same name. We can't do it by operating system because we'll definitely have students with the same operating system. And that would be true of most information. But if we look at the student ID, that we can make unique. So we always have one key field which is unique that we set up. And that's the purpose of having a student ID. Similar idea with classes. If we have a table here with the class ID, the class name, and the instructor, we might have class 1001 Intro to Computers by Bill B. Baer, class 1002 Web Design by Michael Glasser, and then class 1003 and class 1004 Database Design and User Interfaces by Bill Gates and Steve Jobs. Again, you could have class names that are the same. One instructor might teach more than one class, or you might have instructors with the same name. But if we look at the class ID, that we can make unique, and so we know that is unique. If we look at those two tables and we want to be able to relate the information between them, one way that we can do that is just focus just on those unique pieces of information. We're not removing the rest of the information from the table, but just to simplify things, we're just referring to those records by their ID. And when we do that and we want to connect those, make connections between tables, we can go ahead and have a table that connects the two that has the student ID and the class ID. What I mean by this is if I have student 1 who is taking 3 classes, class 1001, 1002, and 1003, I can create in that middle table a 3 records that connect those. And I could do the same thing for student 1002. He's taking 2 classes and they're listed there. Student 1003 with the 4 classes. Student 1004. And you can go ahead and add as many students as you want, and every time a student enrolls in a class, they have a new record put into that middle table right there, which goes ahead and lets you know which student is in which class. This can become fairly complex. Right here, we have simply 4 classes and 4 students. If I had 100 students and 100 classes, just imagine how confusing this table can be, but this is a simplified look. One advantage that this gives us, not only can we look at a student and figure out what classes they're in, if I look at class 1 using the exact same data, I could figure out that there are 3 students and it's students 1001, 1002, and 1003. I could do the same thing with class 1002, 1003, and 1004. I know exactly what student is in each class. If we go ahead and take a look at our initial tables, the student table and the class table with their information, we can go ahead, add another table in between them, and maybe call it enrollments. This is the table where we would have the student ID, the class ID. We can also have more information. This is enough information to let us know what students are in what class, or when looking at a class, what students are in that class. We also might want to have grade information or other information. So it's not just tying those two together. It could be giving us key information that we need. With this table, the student ID would be tied to the student ID in enrollments. And in the classes table, the class ID would be tied to the class ID in enrollments.
we would have one student ID in the student table, but in the enrollment, we could have that ID showing up many times. Same idea with the classes table. I have one time that class ID, it is unique. In the enrollments table, it could show up many times. What we don't have is a unique identification for that enrollment. So we really should add that. So I will go ahead, add the enrollment ID. And what it allows us to do is have a student ID that is always unique for that table. It doesn't have to be unique in other tables, but every table has to have one unique key. And we have that in classes, the class ID, and now we just also have that in the enrollment ID. You can have far more than 3 tables. You could have hundreds of tables, each table with hundreds of records, each record with hundreds of fields, and you could actually have a whole lot of data in here, but this just gives an overview on how does all of that data come together and work together in a relational database. Oh, all right, people. So, listo. Sé que es bastante información, pero es realmente útil. Entonces, yo quisiera que, por favor, me ayudaran a recapitular toda la información que esta persona nos dio sobre estas bases de datos que consideremos es importante. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién me puede ayudar así voluntariamente o si no mirar la lista y empezar a llamar a la gente? Cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier cosa que le haya quedado, que consideren es importante. Profe, la relacionalidad que puede haber entre ellas. Pues hasta ahora estoy trabajando con esto. Yo me había quedado el ciclo pasado, pero justamente lo estaba viendo ayer, eso que nos está viendo en el video. Chévere. Ok, very good. ¿Alguien más de pronto? De pronto, ¿qué fue lo que él hizo todo el tiempo o lo que estaba mostrando? Profe, que hay una base de datos que relaciona entre clases y cada vez que se da una orden, pues se iba agregando. Ok, por estos lados. So it's Que hay not una llave o hay un campo que relaciona todas las bases, todas las tablas de la información que se esté construyendo, ¿no? Que puede ser una, puede ser cientos de tablas las que se puedan consultar a través de y que la conexión es un campo específico, ¿sí? Para que exista la relación. Más o menos lo entendí. Ujú. Perfecto. Listo, entonces, eso es bastante importante, como lo vemos acá en esta parte. Entonces, el Students Table, ¿cierto? La tabla de estudiantes tiene un dato único o una llave primaria, un primary key, que es el Student ID. Ese es el que me identifica esta tabla de students. Lo mismo con clases, clases ID. Entonces, estas clases no son las clases que hemos hablado, sino de cursos, clases de inglés, de francés, de lo que sea, ¿cierto? También tiene su propio identificador, su primary key. Después, yo quiero generar una tercera tabla para mirar. Enrollments son las inscripciones. Yo quiero saber cuántos estudiantes se inscribieron a la clase de inglés. Por ejemplo, cuántos estudiantes a la clase de programación, cuántos a la clase de coach. Entonces yo genero una tercera tabla y hago la conexión con las otras dos tablas para así yo no tener que estar ingresando toda la información nuevamente. Entonces hago la conexión con ese dato único, ¿sí? Porque eso me permite
tener, pues no tener, como les decía, ambigüedad en la información. Este dato único es literalmente, es único y no hay dos estudiantes con el mismo ID. Y lo mismo en los términos de las clases. No tengo dos clases con el mismo ID. Entonces, al hacer esto, traigo la información de estas dos tablas automáticamente. Como él nos decía, si yo agrego una nueva clase, un nuevo curso, por ejemplo, un curso de aplicaciones web, automáticamente se va a actualizar en todas las tablas. Si yo agrego o saco a algún estudiante, automáticamente se va a actualizar en mi tabla Enrollments, ¿cierto? Después, él lo que dice es que todas las tablas deben tener su dato único o su primary key. Entonces, él lo que hace es que le agrega un enrollment ID, le agrega su primary key también para poder identificar. Si llegado el caso en el futuro necesitáramos una cuarta tabla, por X o Y motivo, sería más fácil poder conectarla a enrollments. ¿Listo? Eso es lo más importante sobre esto y lo vital. ¿Listo? ¿Sí queda clara esta parte o pronto tenemos alguna duda o algo que necesitemos afianzar un poquito? Profe, estrictamente se maneja es por tablas, ¿cierto? Ujú. Sí, señor. Esas tablas en la construcción de la misma debe tener como una especie de protocolo. Sí, igual de eso se encarga o ese es el propósito del SQL. Digamos que a medida que nosotros vamos escribiendo código y vamos creando la tabla un paso a paso y debemos ir agregándole los atributos, las dimensiones, todo a partir de la información que vamos agregando. Gracias, profe. Digamos que el día de hoy vamos a crear una tabla escribiendo código, lo vamos a hacer, pero pues no la vamos a hacer relacional porque nos tomaría muchísimo tiempo y, y digamos que tendríamos que tener ¿cómo les digo? Como un nivel un poco más avanzado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la creación de una tabla sencillita como para que veamos cómo funciona de manera sencilla, como les digo, para tener como se dice, como una prueba de cómo funciona todo esto. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, por eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Profe, eso se consigue en internet, cómo se hacen todas las cuestiones, ¿cierto? Como, así como Java, ¿cierto? Uno ya vamos, consigue en Google de códigos y uno medio ve eso, ¿cierto? Exactamente. Inclusive lo que les voy a compartir, tienen para que aprendan todo eso. Es un curso. Lo que yo les voy a compartir es un curso y ahí vamos a hacer eso que les digo. Vamos a crear nuestra tabla, como también les digo, de manera sencilla. Y ya les voy a compartir. Es un curso literal, desde cero para que creen su tabla. Entonces, les voy a compartir el video para que lo veamos. Y ahorita se los vuelvo a compartir para que trabajemos, no se preocupen. Vamos a verlo cómo ella crea su tabla. Van a ver que no es complicado. Y por acá, español. Listo, entonces vamos a ver acá. Let's start with the grocery. Welcome to my database. It has no data in it yet because I want to build it up with you. What sort of data should we store in our first table? Let's start with the grocery list, which you've probably used in real life. I'm pasting an example list, which has 3 delicious items and how much we want to buy of each of them.
Our first bit of SQL will be the command to make the table to store this list. I'll write create table in all caps, and then the name of the table, groceries, and then parentheses and a semicolon. We see an error pop up because the SQL interpreter expects to see column names inside these parentheses. What column should we have in order to describe each item on our list? Well, first we need a name for the item, which I'll call name. And we need to follow that with a data type. We have a few options. Let's go for text. If we look on the right-hand side, we can see our new table is listed with one column. But we also need to specify how many of each thing to buy, like our 4 bananas. So let's add a quantity column as well. And this will always be a whole number. So let's use an integer for that data type. And now we can see that new column listed in our table. That looks pretty good if we're thinking about what data we have in this grocery list, but we're missing something that we need in databases, a unique identifier for each row. We almost always need unique IDs for each row in a database because we need a way to identify rows later when we're updating or deleting them and not be dependent on other columns because those could change. We typically specify this ID column first. So I'm moving my cursor before name. I'll call this column ID, that's standard. And then for the data type, I'll have to write this phrase, integer primary key, which signals to the database that it should treat this as the row identifier and that each row must have a unique value for this column. Okay, now we have our groceries table with 3 columns in it. It's empty though, so let's put some data in it. We'll write insert into, and then the table name, groceries, then values, and then parentheses. And here we start listing the column values in the order that we declared the columns. The first column was ID, so I'll put 1, so we haven't used that ID yet. The second column is name, so I'll write bananas. And the third column was quantity, so I'll write 4. Do you see how the schema updated on the right? And now says that there's 1 row in the groceries table. So our insertion worked. Let's add the next 2 items and just doing the same thing. Insert into groceries, values, 2 peanut butter. I will just 1 of those because otherwise I eat too much. And insert into groceries, values, and ID 3, dark chocolate bars have to be dark. Milk chocolate is not even chocolate. And we'll get 2 of those. Okay. So it says 3 rows, but to really see that the database actually contains data, you can click the table name on the right. This will insert a select statement in your code. And don't worry too much about this now because we'll get to it in the Listo, entonces, ¿cómo ven la situación? Ese sería el primer paso para crear una tabla, ¿cierto? Una tabla no es relacional, todavía no estamos entrando en nada de eso de relacional. Simplemente es la creación de una tabla o una base de datos usando SQL, el lenguaje de programación SQL, que es el que se utiliza para estas tablas. Entonces, ¿qué opinan al respecto? ¿Se ve difícil o cómo Profe, consideran lo la... interesante es que antes de aparecer la última tabla, ahí puede colocar la imagen. Eso. Cuando llega agregando bananos, o sea, el primer valor 1, bananas 4, donde dice grocery list, a mano izquierda, en la línea 2 apareció. O sea, primero aparecía acá
y después sí hacía el proceso para que apareciera aquí en la mano derecha. Ujú. Eso fue lo que me di cuenta, o sea Exactamente. que uno va escribiendo y sin necesidad de crear la tabla a mano derecha, uno está dando cuenta de los datos que se están generando arriba. Ujú, acá, mira, la rows, 3 filas. Antes de Sí, generar la tabla, le va mostrando cuánta información hay acá. señor. Miren, el primary key también está marcada. Listo. Entonces, bueno, ya les compartí, les acabo de compartir este video y les voy a mostrar. Ujú, exacto, Ricardo. O sea, pues, digamos que como les digo, por ahora es algo sencillo como una prueba, ¿cierto? Como de esto. Entonces, veamos. Aquí dice Project Design a Store Database. No nos vamos a ir tan lejos. Esto es algo que yo ya hice en otros cursos, pero lo voy a borrar. Entonces, como ven, aquí vamos a crear nuestra tabla. Create table, ta. ¿Listo? Esto es lo que les voy a compartir para que hagamos, para que ingresemos y creemos nuestra propia tabla con información nueva. La idea es cambiar la tabla totalmente la información para que practiquemos y miremos si tenemos errores o algo por el estilo. Acá se los voy a ingresar nuevamente. Como pueden ver, como les decía Raúl, esto es un curso. Miren, desde el primero es un curso totalmente gratuito. Si ustedes le dan login o sign up, se pueden registrar gratuitamente y pueden guardar el trabajo que van haciendo, lo pueden guardar. ¿Listo? Pero si no se registran, Profe, no lo pueden guardar. ese curso es certificable o genera certificado. No creo, no sé, de pronto casi siempre sí genera certificado, pero de más que hay que pagarlo. Yo he visto que esos cursos gratuitos uno los puede hacer totalmente gratis y uno puede generar un certificado, pero tiene un costo. Pero no sé, tendrían que explorar un poquito, o bueno, tendríamos que explorar un poquito esta página del Khan Academy, es bastante buena. Y miren Listo, acá, profe. dice Next Lesson, More Advanced SQL Queries. O sea, esto continúa, no solo lo que ven acá, sino que va aumentando de nivel. Y aquí les van poniendo retos, ¿sí? Y van poniendo también, mira, tienen diferentes retos y diferentes cosas. Entonces, por ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tratar de seguir el video, lo que ella mismo hace y vamos a crear nuestra base de datos. Si quieren, nos podemos ir un poco más allá y crear 2 bases de datos diferentes. Como para, mira, como les digo, hacer la relación es un poco más allá. Lo he visto, pero sí lleva mucha cosa, entonces no lo vamos a hacer porque nos enredaríamos un poquito y no tenemos tanto tiempo, pero ahí les queda para que lo exploren. Pero lo que sí vamos a hacer ahora es crear al menos una tabla con información y con la base de datos, ¿listo? Después, pues, tomamos un pantallazo y todo eso y guardamos la imagen. Ahorita yo les digo dónde subimos esa imagen y otro ejercicio que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomarnos también un pequeño descanso para tomar un tinto, no sé, y trabajar en nuestra tabla. Si tenemos algún error, eh, pues vamos mirando y después lo compartimos y entre todos ayudamos a las personas que tengan errores. ¿Listo? Preguntas, dudas respecto a lo que debemos hacer y vamos a hacer en este momento. Profe, ¿puede ser ahí en esa aplicación o se puede usar el PHP Ah, bueno, si lo pueden hacer en otra parte, pues ya. Lo que me interesa es eso, que hagamos la tabla y sobre todo para las personas que nunca lo han hecho, que también la Listo. puedan hacer y tener como eso que yo les digo, ese saborcito inicial de cómo se crea una tabla y en qué consiste el SQL. Ya que tenemos la oportunidad de hacerlo, pues hagámoslo. ¿Listo? Pueden usar cualquier programa cualquier lenguaje, ¿cierto? De programación o cualquier, ¿cierto? Pero la idea es que sea eso, escrito con código, no es que la dibujemos a mano ni nada, sino que se cree y se genere a través de código.
Eso es como, si no, pues no tiene sentido. O sea, pues digamos que lo que queremos hacer. ¿No? Que nos demos la pela y lo hagamos con código, ¿listo? Entonces, manos a la obra, va a tomar, como les digo, unos 20, 25 minutos. Yo creo que podría ser buen tiempo. Como les digo, nos tomamos un pequeño descanso, tomamos algo. Bueno, nos relajamos un poquito. Ok, entonces nada, manos a la obra. Aquí les queda la contraseña de la asistencia y bueno, vamos.
Listo, listo, mis queridos amigos, cuéntenme cómo les fue con la creación de la tabla. Muy bien, yo le hice aviones. Bien, profe, sin problemas. Pero usted tiene un listado o una documentación para conocer cuáles son las palabras reservadas y eso de Sukele. Reservadas como las que se pueden utilizar o Sí, las azulitas son las palabras reservadas, si no estoy mal. Como el no, insert, el select, el from. no, la verdad no. Igual, yo estoy seguro que en alguna parte, pues digamos dentro del mismo curso de pronto se pueden ir viendo o como tal, pero no, la verdad no tengo las palabras como tal o un archivo o algo así, no. Tocaría como también buscarlo y mirarlo. Ok, people. Bueno, entonces, como les decía, esto es simplemente un abrebocas como para que pudiéramos ver y entender 100%. Ya cuando hablamos de relational database, ¿cierto? Ya cuando nos vamos a este punto, es simplemente conectar. Mire que siempre asignamos la primary key, ¿cierto? Ella también asignó el primary key, nosotros también debemos haberlo hecho en nuestra tabla y ya después pues es conectar o relacionar eso con una nueva tabla. De pronto mirar en el curso cómo es este proceso, cómo funciona y pues y listo. Bueno, nuevamente hasta este punto alguna pregunta, alguna duda, algo por el estilo sobre lo que hemos hecho. Todo bien. No, profe, por ahora bien. De mi parte, no, profe. Not yet. Todo right, todo listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer finalmente es que vamos a diseñar, en este caso sí la vamos a diseñar nuestra propia base de datos relacional, ¿sí? ¿Cómo así? O sea, la vamos a dibujar, la vamos a inventar, no la vamos pues, a codificar como tal. Sí, vamos a hacer algo como lo que tengo acá o como esta de acá. Vamos a crear dos tablas que van a tener información independiente. Y a través de esas dos tablas voy a generar una tercera. Como nos mostraban en el video. Tenía mi tabla o mi base de datos estudiantes y mi base de datos de los cursos o las clases que teníamos. Generamos una tercera tabla para poder conocer la cantidad o de estudiantes que se inscribían a las clases. ¿Sí? Lo vamos a hacer, puede ser en Excel, en Word, PowerPoint o en un programa pues que ustedes tengan a mano. Y se debe tener siquiera la clave principal o primary key y con eso vamos a conectar las demás tablas. Puede ser 2 columnas y 2 filas, o sea, no tiene que ser mucha información. Lo que me interesa es que hagamos la conexión para mostrar que sí, pues sí quedó entendido o sí comprendimos pues esa parte. Yo sé que no es nada del otro mundo, pero pues digamos es parte del objetivo y parte de lo que vamos a hacer. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien con lo que debemos hacer. Sí. Listo. Como siempre, la cargamos en la plataforma, siempre, ¿te acuerden? Que yo les dejo sea un foro o una actividad el día de hoy. Entonces, primero, estamos en la sesión 8. Aquí vamos a encontrar un foro que se llama Relational Database and SQL Forum. Vamos a ingresar y vamos a ingresar al Relational Database Table. ¿Sí? Si quieren, los que lo hicieron y los que de pronto lo tienen a mano, aquí también pueden compartir la tabla que crearon con el ejercicio que hicimos. Pues solo si quieren, podemos hacer. Para poder cargar la tabla o el diseño que yo haga, le doy en responder avanzada y en este cuadrito grande le doy pegar.
Y aquí queda mi tabla. ¿La Como tabla les la digo, hacemos en dónde? donde quieran, ustedes deciden, si en PowerPoint, en Excel, en Word, no sé. Pero lo importante es que podamos nombrar el primary key de cada una de las tablas y que la tercera tabla pues esté conectada a las otras dos, que sea como un resultado, ¿listo? Y puede ser de 2 columnas y 2 filas, o sea, no tiene que tener tanta información, algo sencillo, sino que realmente se muestre la relación entre las tablas, como esta imagen que vemos en pantalla. Tengo, por ejemplo, los nombres de los perros y su altura y su peso. Y aquí genero una tabla mucho más completa, integrando toda esta información. ¿Listo? Y pues también no se les olvide que en el worksheet está el texto donde nos explican qué es una base de datos, qué es una base de datos relacional, qué es SQL y todo esto. Digamos que de cierto modo ya lo conversamos, pero es bueno darle una revisadita a la lectura y cargar prácticamente es una gráfica, nuestra gráfica o nuestra representación de una tabla relacional o una base de datos relacional. Profe, no ¿Listo? haya quitar la imagen para uno guiarse. Igual en el foro, como les digo, ustedes ingresan aquí en la plataforma, en el foro va a estar, pero sí, yo la voy a dejar acá proyectada. No os preocupéis.
Ok, my dear friends. Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. Recuerden, pues, los que puedan cargar la actividad, la gráfica. Y pues nada, cualquier cosa, cualquier duda, pregunta, no duden en comunicarse conmigo. Y eso sería todo. Sergio. Sí, profe, estoy intentando llenar la asistencia, pero esa clave me dice que es inválida. Pues ya se las volví a compartir. No colocaste la última. De pronto fue eso, listo. Ya lo reviso nuevamente. Bueno, muchas gracias por la clase. Listo. Pero miramos por acá. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Muchas gracias a ustedes por asistir el día de hoy. Que tengan un feliz resto de semana. Thank you, Profe, teacher. disculpe. Entonces, Igualmente, profe, hay chao. clase. Profe, qué pena, ¿puede confirmar dónde es que está en qué semana, la 8? exacto, sí, señor, en la 8. Ahí Profe, les volví a compartir la contraseña por el chat para que marquen la asistencia, por favor. profe, este sábado hay clase. Normal. ¿Señor? Este sábado hay clase. Sí, claro. Claro que sí. Muchas gracias. Pues si no sucede nada extraordinario, esperemos que no pase nada extraordinario, pero sí tenemos clase común y corriente. Listo, chicos, entonces nada. Nuevamente, gracias por asistir el día de hoy. Cualquier cosa me están comentando. Thank you. Bye bye. Everybody.